Capítulo 2. De hecho, las ideas simples son las más difíciles de captar. Se nos escapan a causa de la extrema complejidad de nuestra mente que nos incita a complicarlo todo. Sin embargo, las ideas y las fórmulas simples son las que más importan en la vida. Dicho esto, encaremos la relación entre las nociones, saber y comprender. Podemos saber sin comprender, pero no podemos comprender sin saber. Se desprende de esto que comprender es saber, más el agregado de algo imponderable. Tocamos aquí un simple y al mismo tiempo muy difícil problema. Se pasa del saber al comprender a través de la paulatina asimilación del saber. La capacidad de asimilación tiene sus límites, es función de la capacidad de contenido del hombre, la continencia, y esta es diferente en cada persona. Se trata de una de las nociones fundamentales de la ciencia esotérica, lo que se llama el ser de la persona. Esta noción ofrece diferentes aspectos. Bajo el que aquí nos interesa, el ser se manifiesta por la capacidad de absorción de una persona. El saber se encuentra esparcido por doquier, pero está fuera de nosotros. La comprensión, en cambio, se encuentra dentro de nosotros. Si se vierte en un vaso el contenido de un recipiente, es obvio que el vaso no podrá contener más que el volumen de líquido equivalente a su capacidad. El sobrante se derramará. Exactamente lo mismo ocurre con nosotros. Solo somos capaces de comprender lo que corresponde a la capacidad de contenido de nuestro ser, a su continencia. Dice Jesús a sus discípulos: «Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero ahora vosotros no podéis contenerlas». Para poder evolucionar en el sentido esotérico del término, debemos sobre todo preocuparnos por hacer crecer nuestro ser, por elevar su nivel. El Evangelio no tiene una terminología especial. Es una de las razones de su popularidad, es accesible a todos. La tradición esotérica cristiana sigue su ejemplo y se abstiene de crear un vocabulario especial que constituiría una dificultad más en un camino que, de por sí, no es de los más fáciles. Parte del principio de que, si uno se toma el trabajo de reflexionar a fondo, todo puede ser expresado sin recurrir a neologismos. Lo que sí es necesario es aclarar el sentido de las palabras empleadas. En primer lugar, precisaremos lo que la tradición entiende por conciencia y derivados. Tanto en el lenguaje corriente como en la literatura filosófica se atribuyen a la palabra conciencia diferentes significados. A veces va seguida de calificativos, expresiones como, por ejemplo, superconciencia, conciencia cósmica, etc. En la ciencia esotérica se atribuye al término conciencia su máxima significación, la que corresponde al plano divino. El obispo Teofano, el eremita, uno de los comentadores más autorizados, dice: «El camino hacia la perfección es el camino hacia la conciencia». No le atribuye, pues, al término conciencia la significación corriente. Nosotros no poseemos la conciencia. Lo que llamamos conciencia es una de sus derivadas, únicas accesibles al hombre tal como ha nacido de la mujer. Existen 4 niveles de conciencia: la conciencia, llamada absoluta, y sus 3 derivadas: conciencia absoluta, conciencia del yo real, conciencia de vigilia, subconsciencia. De abajo hacia arriba encontramos en primer lugar la subconsciencia. Es la conciencia crepuscular de la que disponemos, por ejemplo, en el sueño, donde controla el organismo sin ninguna interferencia. Esta dirección subconsciente de ciertas funciones del cuerpo se prolonga también en el estado de vigilia. El campo de la subconsciencia es muy vasto y muy poco estudiado. Suele ubicarse allí todo lo que no entra en el dominio de la conciencia de vigilia. Es así como se le atribuyen no solamente los reflejos y en general las funciones de la vida instintiva, lo cual es correcto, sino también los relámpagos provenientes de niveles superiores y designados con términos vagos, como intuición, sexto sentido, etc., lo cual es un error. La razón de ese error consiste en considerar a la conciencia de vigilia como la cúspide de la conciencia. La ciencia esotérica distingue 2 niveles superiores de conciencia, más allá de la conciencia de vigilia.
No los poseemos por derecho de nacimiento ni los adquirimos por la educación o la instrucción habituales. Pero pueden ser alcanzados como resultado de esfuerzos especiales adecuadamente dirigidos. El primer nivel superior es el de la conciencia de sí, en otras palabras, conciencia del yo real. A continuación, en la cúspide, se encuentra todavía el nivel de la conciencia propiamente dicha. En otros términos, de abajo hacia arriba, podemos definir esos 4 niveles como sigue. 1. La subconsciencia es la conciencia crepuscular del cuerpo. Su fuerza no depende del nivel cultural del individuo. A menudo los seres primitivos o elementales tienen una conciencia del cuerpo más fuerte que los intelectuales. 2. La conciencia de vigilia es la conciencia diurna de la personalidad. Casos patológicos aparte, su amplitud y su fuerza se desarrollan con el desarrollo cultural del individuo. Es la conciencia subjetiva del yo. 3. La conciencia del yo real es la conciencia de la individualidad, es decir, es la conciencia objetiva del yo individual. 4. La conciencia es la conciencia absoluta y la conciencia del absoluto. Volveremos más adelante sobre la cuestión de la conciencia, cuando contemos con más elementos para sentir y comprender el verdadero sentido de este término. En cuanto a la conciencia del yo real, podemos hacernos una cierta idea de ella, aunque más no sea de su forma pasiva. La conocemos como el único punto permanente que existe en nosotros y que se oculta detrás de nuestra personalidad siempre cambiante, siempre arrastrada por el torrente de pensamientos, sentimientos, pasiones o sensaciones que pasan por ella y que comprometen al hombre en su totalidad en actos a menudo irreflexivos que más tarde él mismo reprobará. Ese punto permanente es el árbitro imparcial que juzga en nosotros nuestros propios actos, árbitro cuya voz se percibe débilmente, cubierta por el griterío interno o por los acontecimientos. Pero aunque débil y pasiva, esta forma evanescente de la conciencia del yo real es siempre justa y objetiva. La doctrina del pecado y de la responsabilidad de nuestros actos no tendría ningún sentido si la conciencia del yo real no nos advirtiera del peligro cuando nos encontramos frente a una tentación. Su presencia en nosotros es lo que hace posible la evolución esotérica, cuyo sentido profundo, como hemos visto, es la evolución hacia la conciencia. Pero dado que en el hombre tal como nace, el yo real solo se manifiesta en su forma pasiva, ese juez interior pronuncia su veredicto únicamente en aquellos casos en que la personalidad misma le somete sus propios actos a consideración. En la vida corriente el contacto con el yo real solo ocurre excepcionalmente. No obstante, el hombre pretende situarse en el nivel de conciencia que corresponde a ese yo, del cual poseería atributos tales como el poder de medir las consecuencias de sus actos, un querer que se afirma con continuidad, la facultad de actuar y el comportamiento propio de un ser lógico consigo mismo. Basta un examen objetivo de los hechos para desmentir tales pretensiones. Consideremos por ejemplo el caso de los compromisos que asumimos. Bien claro está que no siempre los cumplimos y que, si los respetamos, es a menudo al precio de luchas con nosotros mismos. Lo que sucede es que en realidad no actuamos en el plano de la conciencia del yo real, sino sobre el plano de la conciencia de vigilia, propia del yo de la personalidad. Nos identificamos con él, sea cual fuere la faceta que presenta. Su inestabilidad moldea nuestras actitudes. En un momento dado, un pequeño yo o un grupo de los pequeños yoes que componen la personalidad decide algo y se compromete. Luego deja el lugar a otro pequeño yo o grupo de pequeños yoes que desaprueba la acción emprendida y sus consecuencias. Los cambios que ocasiona la entrada en escena de los diversos componentes de la personalidad son a veces tan radicales, sobre todo si hemos actuado bajo la influencia de una pasión, de un sentimiento violento o basándonos en un cálculo errado que nos parece que un extraño actuó en lugar nuestro. En la mayor parte de las decisiones que lamentamos haber tomado no nos reconocemos a nosotros mismos. Existe una considerable distancia entre lo que el hombre se atribuye poseer las cualidades propias al yo real y lo que tiene en realidad.
Alcanzar el nivel de conciencia que corresponde a ese yo real está en el terreno de lo posible, de la esperanza, como dice el apóstol San Pablo. Sin embargo, antes de hacer suyo lo que ya pretende poseer, el hombre deberá realizar conscientemente un considerable trabajo sobre sí mismo. En tanto el hombre, contra toda evidencia, siga sintiéndose seguro de sí mismo y, con más razón, en tanto todavía esté satisfecho de sí, continuará viviendo en el absurdo y en la inconsecuencia, tomando sus deseos e ilusiones por realidades. Es menester haber pasado por la quiebra, por el derrumbe moral. Es preciso haberlo constatado y aceptado sin subterfugios ni componendas. Recién entonces se inicia la búsqueda, se descubren las razones del trabajo sobre sí y se adquieren las fuerzas necesarias para llevarlo a cabo. Esto vale para todo el mundo. Hay una sola excepción, los justos. Para ellos este trabajo es una alegría y, puesto que son justos, no hay para ellos ninguna falla que constatar. Pero ¿quién es justo entre nosotros? ¿Quién tiene al menos buena fe? De una manera o de otra, estamos todos corruptos. Y aunque la experiencia cotidiana demuestre lo contrario, el hombre se cree un ser de cierta importancia. Esta opinión es consecuencia de una deficiencia de nuestro juicio. En realidad estamos todos en la misma situación. La suma algebraica de nuestras cualidades y nuestros defectos es casi la misma para cada uno de nosotros. No hay que hacerse ilusiones, el total de la suma no es muy alto. Es una infinitesimal que, como tal, tiende hacia ese cero que es la muerte. Crear, a partir de esta infinitesimal, una unidad sobre la base de las facultades latentes que pretendemos poseer ya. Tal es el trabajo que la ciencia esotérica les propone a quienes la estudian, considerados en un principio como enfermos a los cuales se aplica lo que proclamaba Jesús. No son aquellos que están bien quienes tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. El problema de hacer de sí una unidad, partiendo prácticamente de nada, nos lleva a examinar nuevamente la cuestión del ser, ahora bajo un aspecto un tanto diferente. Se trata, para emplear el lenguaje de los alquimistas, de una transmutación, de una transformación de nuestra existencia fáctica, cuyo único valor es el de una potencialidad, en una existencia real mediante la realización de esa potencialidad. Se trata de elevar progresivamente el nivel de nuestro ser. El trabajo se realiza según un programa establecido, por etapas. Correlativamente a los 4 niveles de conciencia se distinguen 4 niveles del ser, un nivel superior del ser y 3 niveles subordinados. Como en el caso de la conciencia, el nivel superior del ser es la superación de los niveles inferiores. El más bajo nivel es propio a todo cuerpo viviente según, por supuesto, una escala de valores. Ciertos animales, especialmente entre los mamíferos superiores, tocan el nivel siguiente, que es el nivel humano. Es así como la mayor parte de los mamíferos pueden tener, y tienen, representaciones de objetos y fenómenos, función propia del nivel inferior de la conciencia humana de vigilia, pero no pueden ir más allá y no disponen de la facultad de generalización mediante la cual el hombre accede a las nociones. El tercer nivel del ser corresponde al de la conciencia del yo real. Es el nivel de los hombres esotéricamente evolucionados, hablando con propiedad, vivientes, los que han adquirido el yo real permanente, inquebrantable. Finalmente, el cuarto nivel pertenece al hombre perfecto, realizado, aquel que por su desarrollo esotérico ha llegado al fin de la evolución posible en las condiciones de nuestro planeta. La cuestión del ser se encuentra estrechamente ligada al problema del poder. Ya hemos indicado que, al no tener en él más que un yo inestable, cambiante, fáctico, el hombre no tiene y no puede tener continuidad ni en sus ideas, ni en sus actos. Por eso es que no puede hacer. Hemos establecido la relación entre las nociones, saber y comprender. Se trata ahora de establecer la relación entre las nociones saber y hacer. Por lo que antecede puede comprenderse fácilmente que no hay posibilidad de pasar directamente del saber al hacer. Generalmente, el fracaso de este intento es atribuido a la falta de voluntad. No es exacto. No es la voluntad o,
más exactamente, la intensidad del deseo lo que falta en estos casos, sino, precisamente, el ser que permitiría en primer lugar comprender el saber adquirido, para obtener así el poder que da acceso al hacer. El encadenamiento se presenta como sigue. Forma pasiva, saber, ser, comprender. Forma activa, ser, comprender, hacer. Decíamos que la adquisición del saber es relativamente fácil. Notablemente más difícil resulta la adquisición del ser. Es precisamente el ser quien nos conduce a la comprensión y por allí, al hacer fórmula es la misma en todos los campos. Capítulo 3. Hemos situado a la personalidad entre el cuerpo y el alma. Ligada a uno y a otra, está por lo general más adherida al primero. Asimismo hemos constatado que el yo del cual hablamos cotidianamente corresponde a la personalidad, designada por el nombre. Se plantea ahora la cuestión de saber qué es en sí misma la personalidad. Es claro que se la siente en uno. Se notan sus actitudes, sus deseos, sus actos, pero uno no se la puede representar. En efecto, cuando uno piensa en sí mismo evoca una cierta imagen. La del cuerpo vestido y de un rostro con expresión digna, atractiva. Esta imagen es solo un reflejo de la personalidad. Si se la quiere descubrir habrá que ir más profundo. Solo la introspección hace visible su verdadero rostro. La introspección nos permite constatar que existe en nosotros una especie de pequeña, nebulosa, imponderable o casi, dotada de la capacidad de sentir, pensar, experimentar sentimientos, actuar. Una atención sostenida nos hará notar con sorpresa que esta nebulosa se mueve. A veces está localizada en el cerebro, a veces desciende al corazón, al plexo solar, etc. Después de impresiones violentas, un gran terror, por ejemplo, puede descender a lo largo del cuerpo, hasta los pies. Todo sucede entonces como si ella hubiera abandonado la dirección general del cuerpo, dirección que detenta cuando se sitúa en el cerebro para actuar solo por los reflejos más elementales. Pasada la emoción, la nebulosa vuelve a subir a lo alto de la cabeza, donde permanece la mayor parte del tiempo. Se dice entonces que la persona ha vuelto a ser ella misma. Mucho más preocupado por el problema de parecer que por el de ser, disuelto en las circunstancias, siempre ausente de sí mismo, o bien cayendo en sus horas de descanso en una suficiencia somnolienta, el hombre contemporáneo ya no siente en él la pulsación de la vida interior. Necesita hacer esfuerzos, ejercicios y practicar la observación interior para alcanzar estos primeros descubrimientos. La personalidad depende del cuerpo físico mucho más de lo que generalmente se admite. Basta un dolor localizado de cierta intensidad para que todas nuestras generosas ideas y todos nuestros refinados sentimientos sean relegados al fondo de la conciencia. Por el contrario, cuando la persona es capaz de controlar su dolor y continuar con sangre fría cumpliendo su tarea, la actitud se considera heroica. Hasta tal punto el hecho reviste carácter excepcional. La íntima dependencia de la personalidad frente al cuerpo físico en que mora y funciona, lleva lógicamente a la conclusión de que es a través de este que debemos actuar para alcanzarla, estudiarla y por último, para ejercer una acción sobre ella. Es por esto que todos los ejercicios psíquicos exigen un entrenamiento físico. El principio es general, su aplicación difiere y depende del método de enseñanza esotérica. Con el presente método, esencialmente psicológico, el entrenamiento físico está reducido al estricto mínimo, pero no se puede prescindir de él. Damos por el momento las indicaciones necesarias y suficientes que, observadas, permitirán resolver el primer problema de entrenamiento físico: encontrar la postura del cuerpo más adecuada a los ejercicios psíquicos. La experiencia milenaria demuestra que solo una postura responde a exigencia. Detalles aparte, se debe colocar la cabeza, el cuello y la columna vertebral sobre una misma línea recta y esta línea debe ser vertical. Salvo en casos especiales que requieren indicaciones precisas, esta regla debe observarse estrictamente, se esté parado o sentado.
Antes de abordar los ejercicios psíquicos o psicológicos debe haberse encontrado esta postura y haberse familiarizado con ella. Para los occidentales que practican en su casa, lo más conveniente es sentarse sobre un asiento duro de 25 a 35 centímetros de altura, las piernas cruzadas, de preferencia derecha sobre izquierda, las manos planas sobre las rodillas. Esta postura es una de las variantes de la que tradicionalmente se conoce como la postura del sabio. Algunas indicaciones complementarias. Los músculos deben estar completamente distendidos, la cabeza alta, los hombros naturalmente echados hacia atrás, el talle curvado de tal modo que, vista de perfil, la columna vertebral presenta una ligera convexidad hacia adelante. Los ojos pueden estar abiertos o cerrados, pero al principio conviene cerrarlos para evitar que se fatiguen y perturben el ejercicio. La posición debe buscarse diaria y regularmente. La regularidad del entrenamiento y la elección de una hora fija para realizarlo son condiciones necesarias. Las tendencias se acentúan, dice una ley esotérica, y también, el ritmo decuplica el resultado. Pero no se debe andar demasiado rápido. Otra máxima tradicional dice, apresúrese lentamente. Cumplidas estas condiciones, los ejercicios de postura se harán todas las mañanas en ayunas durante 2 o 3 minutos como máximo al comienzo. De a poco se irá prolongando su duración, siempre con la expresa condición de mantener durante todo el ejercicio una inmovilidad completa, ojos incluidos. Ahora bien, ¿qué medio de control permitirá saber en qué momento se ha encontrado la postura del sabio? La respuesta es terminante, por la sensación de reposo experimentada. Un cuarto de hora de correcta postura deja más sensación de descanso que no brindan horas consecutivas de sueño. Una vez encontrada la postura, y no antes, según los casos demandará semanas o meses, se iniciarán los ejercicios con el objetivo de sentir la nebulosa. Cabe mencionar que la unidad de medida del tiempo es individual y cambia, en especial con la edad. La unidad de base es, para cada uno, el intervalo entre 2 pulsaciones cardíacas con el cuerpo en reposo. Se debe adquirir la memoria interior de esta unidad, de esta pulsación, ya que el ritmo de los ejercicios esotéricos está siempre reglado según ella. Los primeros ejercicios serán hechos como sigue: aspirar durante 4 pulsaciones, retener la respiración durante 4 pulsaciones y expirar durante 4 pulsaciones. Ejecutar el movimiento armoniosamente, sin sobresaltos. Puede aparecer estremecimiento. La continuidad de los ejercicios lo eliminará en los días siguientes. Del mismo modo si surge angustia. En cambio, si se está enfermo, aunque se trate de un simple resfrío o un poco de fiebre, los ejercicios deben ser interrumpidos. En cuanto al resultado, su aparición es en cada caso individual. En unos llega casi inmediatamente, en otros al cabo de un largo periodo de entrenamiento. Pero el que obtiene el resultado fácilmente, también fácilmente lo puede perder, mientras que aquel que lo alcanza por un trabajo sostenido lo poseerá sólidamente. La primera sensación de la nebulosa aparece generalmente durante el tercer tiempo del ejercicio, en el curso de la expiración. Se la siente pasar por la laringe y a lo largo de la glándula tiroidea. La sensación es agradable. Más tarde, cuando la nebulosa se sienta desde la cúpula de la cabeza hasta el corazón, o más allá, el estudiante sabrá que ha dado un gran paso adelante. Sentir la nebulosa ya es mucho, pero no es más que el primer paso. Hemos dicho, bajo ciertas reservas, que así es como la personalidad se hace sentir en nosotros. Sobre el plano psíquico, la nebulosa piensa, siente, actúa, cambia constantemente. Por la sensación directa, da la blanda impresión de una masa neblinosa de carácter amorfo. Tal impresión es falsa. La personalidad es un organismo. Como tal, tiene una estructura. Pero su estructura se nos escapa porque no la conocemos ni la estudiamos, pues nuestra atención se encuentra constantemente retenida por los hechos y eventos externos y por las consecuentes reacciones mecánicas que provocan en nosotros.
Los primeros ensayos de observación interior nos han conducido a distinguir tres corrientes de vida psíquica, representadas por los tres centros. Debe quedar claro que estos centros no son puntos físicos ni órganos colocados en lugares determinados de nuestro cuerpo. Son más bien centros de gravedad de cada una de las tres corrientes de nuestra vida psíquica. Tampoco esta definición es totalmente exacta. El centro motor, por ejemplo, toma una parte activa en todo movimiento físico o psíquico. Como el pensamiento lleva en sí un movimiento, el centro motor está presente en él y rige la parte motriz del fenómeno. Lo mismo ocurre con los sentimientos, pasiones, sensaciones, etc. Un descubrimiento hecho por el centro intelectual con la ayuda del centro motor es inmediatamente comunicado a este último. Se transmite al centro emocional, donde provoca las reacciones correspondientes. La transmisión se puede efectuar en otro orden. Así fue como Arquímedes, transportado de felicidad por el descubrimiento del principio que lleva su nombre, corrió por la ciudad de Siracusa gritando, «Eureka», pensamiento, emoción, movimiento. Esto nos muestra que los tres centros psíquicos que abarcan, rigen, expresan la vida de nuestra personalidad y constituyen su estructura, no son autónomos. Con la continuidad de la introspección se podrá constatar que cada uno de los centros está dividido en dos partes, positiva y negativa. Normalmente ambas actúan en conjunción. Están polarizadas, como lo están los órganos dobles del cuerpo que concurren al cumplimiento de las mismas funciones o son susceptibles de participar al mismo tiempo en la ejecución de un mismo trabajo, como por ejemplo nuestros brazos. Reflejo de la polarización universal, esta división de los centros les permite establecer comparaciones, considerar las dos caras de los problemas que se les plantean. La parte positiva del centro, lo que podríamos llamar el derecho del problema, y la parte negativa, el revés. El centro entero opera una síntesis y extrae conclusiones inspiradas en las constataciones hechas por cada una de las partes. Tal es, por ejemplo, el proceso del análisis mítico. Como se ve, sería un error considerar que los nombres de esas partes connotan un rol benéfico o maléfico, según sean ellas positivas o negativas. Esta designación no implica un juicio de valor, como no lo implica tampoco la constatación de la existencia de cargas positivas y negativas en las partículas elementales. Si consideramos el funcionamiento del centro motor, percibiremos que ambas partes son inseparables una de otra, tanto en su estructura como en su acción. Puede decirse, bajo ciertas reservas, que la parte positiva del centro corresponde al conjunto de las funciones instintivas del organismo psicofísico del hombre y su parte negativa a las funciones matrices. En otras palabras, el centro motor es, en el sentido más amplio del término, el organizador de nuestro cuerpo, el que equilibra las energías que acumula su parte positiva y las que consume su parte negativa. Esta simetría, esta polaridad, se vuelven a encontrar en los otros dos centros. Las ideas constructivas, creadoras, nacen en la parte positiva del centro intelectual. La parte negativa hace una estimación de la idea, le toma, por así decir, la medida y, sobre la base de esta polaridad funcional, el centro, en su totalidad, juzga. Del mismo modo, en el centro emotivo, la parte negativa se opone a la acción de la parte positiva al tiempo que la completa, permitiendo así al centro distinguir, por ejemplo, lo agradable de lo desagradable. Sin embargo, podemos usar mal las facultades de las partes negativas y ese uso presenta un peligro efectivo. Esto es patente en el caso del centro motor, solo que aquí el agotamiento físico actúa como control y detiene los excesos de consumo de energía. Cuando se trata de otros centros, el mal uso de las partes negativas toma formas mucho más insidiosas que traen consecuencias indeseables tanto para nuestro cuerpo como para nuestro psiquismo. Es así como la parte negativa del centro intelectual alimenta los celos, los malos pensamientos, la hipocresía, las sospechas, la traición, etc. La parte negativa del centro emocional recibe todas las impresiones desagradables y sirve de vehículo a las emociones negativas.
cuyo amplio teclado va desde la melancolía al odio. Tendremos ocasión de profundizar el problema de las emociones negativas, cuyo rol destructor se desconoce por completo, si bien representa de hecho uno de los obstáculos esenciales para la evolución esotérica. La estructura de los centros no se limita a su división en dos partes, positiva y negativa. Cada mitad se divide todavía en tres sectores. Completado, el esquema precedente se presenta como sigue. En cada centro hay, pues, tanto en el lado positivo como en el negativo, un sector que posee en estado puro las características del centro. Sectores puramente intelectuales positivo y negativo en el centro intelectual. Sectores puramente emocionales positivo y negativo en el centro emocional. Sectores puramente motores positivo y negativo en el centro motor. Al lado de estos sectores puros se encuentran sectores compuestos que son, por decir así, los representantes de los otros dos centros. En conjunto, los sectores son los siguientes. Para el centro intelectual. 1. Intelectual puro. 2. Intelectual emocional. Positivo y negativo. 3. Intelectual motor. Para el centro emocional. 1. Emocional puro. 2. Emocional intelectual. Positivo y negativo. 3. Emocional motor. Para el centro motor. A. Parte positiva. 1. Instintivo puro. 2. Instintivo intelectual. 3. Instintivo emocional. B. Parte negativa. 1. Motor puro. 2. Motor intelectual. 3. Motor emocional. Hay, entonces, en total, 18 sectores que forman, en su conjunto, la estructura de la personalidad. Merced a este sistema, ninguno de los tres centros puede, casos patológicos aparte, actuar de manera puramente autónoma. Todo el sistema se pone simultáneamente en movimiento a través de los sectores que representan a los otros dos centros. Se sobreentiende que la participación de estos en el trabajo del primero estará siempre matizada por él. El sistema de los centros es complejo. Responde perfectamente a las necesidades pues permite percibir todos los elementos psicofísicos del universo, reaccionar a las impresiones así recibidas, acceder a los conceptos y proceder a operaciones complejas. El estudio de la estructura de la personalidad permite abordar un problema que cumple un importante rol en la ciencia esotérica, el problema de los tipos humanos. Si es exacto que cada hombre representa de alguna manera un universo aparte, no es menos cierto que los tipos humanos se repiten. Se repiten a menudo, mucho más a menudo de lo que se cree comúnmente. En realidad, no son muchos. En total no existen más que 3 tipos fundamentales. Estos tipos se distinguen por la preponderancia de tal o cual de los 3 centros psíquicos en la personalidad. El hombre sobre todo intelectual, que piensa, calcula, busca. El hombre emocional por excelencia, sentimental, artista, romántico. Por último, el hombre de acción. En la doctrina se los llama así. Hombre 1 es aquel en quien el centro de gravedad psíquico reside en el centro motor. Hombre 2 es aquel en quien el centro de gravedad psíquico reside en el centro emocional. Hombre 3 es aquel en quien el centro de gravedad psíquico reside en el centro intelectual. El hombre, tal como nace de la mujer, pertenece obligatoriamente a uno de los 3 tipos fundamentales en los cuales está comprendida toda la humanidad, sea cual fuere la raza, la casta o la clase. Se trata de una ley de la naturaleza y no le es dado al hombre sustraerse a ellas pasando de un tipo a otro según su conveniencia. Veremos sin embargo que existen otros tipos, superiores a los 3 tipos fundamentales, pero salvo casos totalmente excepcionales, no se pertenece a esos tipos superiores por derecho de nacimiento. La creación de los tipos superiores es el resultado de un largo proceso de gestación al cual hacía alusión Jesús cuando, hablando a Nicodemo, le decía que el hombre debe nacer de nuevo. Para elevarse a esos niveles es necesario realizar esfuerzos conscientes y sostenidos de acuerdo a las reglas instituidas desde milenios por la ciencia esotérica. Capítulo 4.
El hombre exterior tiene tres yoes: el yo del cuerpo, físico; el yo de la personalidad, psíquico; y en potencia, el yo real, espiritual. Teóricamente, el yo real debería haber asumido la responsabilidad del comando de todo el sistema. Sin embargo, desde la caída de Adán, el yo real está relegado, bajo el aspecto de fuero interno, al último plano de la conciencia de vigilia, dominada por el yo psíquico de la personalidad. Pero esta, que dirige por así decir, internamente, carece de unidad. Tornadiza, flotante, múltiple, solo puede actuar de manera desordenada. Tanto es así que el yo del cuerpo, que normalmente debería obedecer al yo psíquico, le impone a menudo sus propios móviles. Un ejemplo banal de tal dominación está dado por el adulterio originado en una atracción sexual sin ningún lazo espiritual. No confundir con la explotación de la atracción sexual, con metas determinadas por los cálculos del centro intelectual de la personalidad. Si pasamos revista en nuestra vida a diferentes ejemplos de relación entre los tres yoes, nos será provechoso volver a meditar sobre el símbolo del carruaje, que ofrece numerosas e instructivas analogías al respecto. Usamos el yo de la personalidad en el estado de vigilia. Durante el sueño perdemos conocimiento de ese yo y el del cuerpo toma su lugar. Desde luego, las funciones puramente fisiológicas tienen un carácter continuo, pero es recién cuando el hombre está dormido, o sea, cuando el yo psíquico se desvanece y ya no se inmiscuye en la actividad del yo del cuerpo, que el yo del cuerpo actúa sobre el plano que le es propio, sin trabas y a sabiendas. Cabe observar que el yo del cuerpo nunca desaparece totalmente en casos de letargia o anestesia, ni siquiera en el coma. El centro motor sirve de órgano de manifestación al yo del cuerpo. Se verá más adelante que no es el único en cumplir esa función. En cuanto al yo psíquico, el de nuestra personalidad, se expresa generalmente por los centros emocional e intelectual. No obstante, en la mayoría de los casos utiliza esos centros de manera inadecuada y suele, además, intervenir en el funcionamiento del centro motor. Consecuencia inmediata de este estado de cosas es la ilogicidad de nuestra vida psíquica. El yo del cuerpo entra en competencia con el yo de la personalidad, el cual, en tanto múltiple, no tiene y no puede tener continuidad lógica en las ideas ni en los actos. Así pasa el hombre su vida, de acciones en reacciones y de reacciones en acciones. Esta incoherencia de nuestra vida es harto conocida y sirve a menudo de trama a las producciones de novelistas y dramaturgos. En la tradición se evoca a menudo en estos casos la imagen de una coexistencia de tres hombres en el hombre, uno que piensa, otro que siente y un tercero que actúa. Se describen sus intromisiones en los dominios ajenos, intromisiones que, según los casos, pueden ser naturales o no naturales, saludables o dañinas. Las intervenciones no naturales son siempre nocivas y en ellas radica la causa de buena parte de nuestros conflictos internos y externos. A veces suaves, en otros casos violentas, estas intromisiones se agravan aún más por el hecho de que los centros, dada su división en sectores, no pueden actuar de manera autónoma, aun cuando cada uno pretenda imponerse a los otros. Cuanto más fuerte es la acción emprendida por un centro, tanto más fuerte será el arrastre mecánico que sufren los otros dos casos patológicos aparte. Dado que el yo de la personalidad está formado por un número considerable de pequeños yoes, dispuestos en diferentes grupos que, a su vez, rigen nuestras actitudes y nuestras acciones, ¿cómo conciliar este estado caótico con la continuidad, aunque más no sea aparente, de nuestra vida psíquica? Tres son los elementos que fundamentan esta apariencia de continuidad: el nombre, la experiencia fijada por la memoria, la facultad de mentirse y de mentir a los demás. El nombre que llevamos corresponde al yo de la personalidad, o sea, al conjunto de las partículas de limadura, cualquiera sea la posición recíproca que éstas adopten. Desde la adolescencia, el nombre corresponde también a la representación que el hombre se hace de sí mismo en el estado de vigilia más, a menudo, el agregado de una imagen ideal de sí, imagen de lo que aspira a ser o devenir. Por eso se aferra a su nombre como a una tabla de salvación.
En efecto, todo lo que existe tiene un nombre. Sin nombre no podemos imaginar ninguna existencia psíquica o física, real o fáctica. En el caso del hombre, su nombre y apellido cubren el conjunto de lo que puede definirse como su universo propio, tanto en sus elementos concretos como en los imaginarios, a menudo considerados por él como reales. La memoria es función directa del ser del individuo. Cuanto más alto es el nivel de ser, tanto más fuerte es la memoria y tanto mayor su capacidad de contener. La pérdida de la memoria trae como consecuencia la pérdida de la noción del nombre y de todo el conjunto a que se refiere, y hace del hombre normal un loco. La cuestión de la continuidad ya no se plantea. La facultad de mentir es el tercer elemento constitutivo de nuestra vida fáctica que ayuda sustancialmente a esta a proporcionar esa apariencia de continuidad. Podemos comprender sin dificultad el rol que desempeña la facultad de mentir si tratamos de representarnos lo que sería nuestra existencia en caso de que esta posibilidad nos fuera negada. Los choques y conflictos que deberíamos enfrentar nos harían la vida imposible. En este aspecto, las mentiras sirven de topes, como los topes de los vagones de ferrocarril sirven para amortiguar los choques. Es así como la facultad de mentir hace menos contradictoria nuestra vida y contribuye eficazmente a darnos la impresión de continuidad. Una vez más nos encontramos ante el hecho de que nos atribuimos facultades que solo poseemos como posibilidades a desarrollar. Tenemos la pretensión de ser veraces. Pero decir la verdad y vivir en la verdad es una posibilidad que solo podrá ser real mucho más tarde, como consecuencia de un trabajo asiduo sobre nosotros mismos. Entretanto, estamos condenados a mentir y el que lo niega está atestiguando la dificultad en que nos encontramos para mirar la verdad de frente. Debemos detenernos un momento en la cuestión de la mentira, cuestión de gran importancia sobre la que volveremos más de una vez. La facultad de mentir es función de la capacidad de imaginar lo que es, a su vez, una facultad creadora, ya que antes de crear algo, será preciso imaginarlo. Este don pertenece exclusivamente a los humanos, los animales no disponen de él. Gracias al don de la imaginación, don divino, tenemos nosotros la facultad de mentir. Mentimos por motivos diversos, en general porque deseamos mejorar situaciones que nos parecen insostenibles o difíciles de aceptar. La mentira abre entonces el camino a mecanismos de racionalización o de justificación que son los agentes de los emplastos internos. Veremos más adelante cómo las líneas de conducta de las personas de nuestro entorno se entrecruzan y provocan en las relaciones humanas choques que dan origen a situaciones difíciles, a veces insolubles, verdaderos nudos gordianos. En esos momentos, con la mejor buena fe, recurrimos a la mentira. La actitud de la doctrina esotérica frente a la mentira es clara y realista. No pide que se deje en el acto de mentir. Nadie podría sostener un tal compromiso. Pero si bien el hombre no puede no mentir a los demás, no sucede lo mismo en lo que a él concierne. Se le pide entonces, expresamente, que cese de mentirse a sí mismo. Se trata de una exigencia formal cuya razón se comprende fácilmente. El objetivo del trabajo esotérico es marchar hacia la conciencia, es decir, hacia la verdad. Sería una contradictio in objecto. Querer aproximarse a la verdad mientras se continúa mintiendo, creyendo en las propias mentiras. Hay que destrozar sin piedad cualquier intento de mentirse a sí mismo. En este punto no se tolerarán convenios de partes, ni se admitirán excusas de ninguna índole. Y puesto que en nuestra actual situación, no podemos vivir sin mentir a ellos demás, debemos en todo caso ser conscientes de nuestras mentiras. Hay todavía otra recomendación que hacer en este campo. En el conjunto de las mentiras a los demás debemos ejercitarnos para distinguir las que son indispensables, inevitables o simplemente útiles, de las que no lo son en absoluto. La doctrina pide a quienes la estudian que se luche enérgicamente contra las mentiras inútiles. Solo mediante un entrenamiento de esta naturaleza, se llegará progresivamente a dominar en sí la tendencia a mentir. En cuanto a los intentos de forzar las cosas en lo que concierne a la mentira de los demás, están de antemano destinadas al fracaso,
porque vivimos en un mundo hundido en la mentira y movido por la mentira. Es interesante observar que el Decálogo, que impone al hombre los mandamientos a observar, solo le prohíbe mentir en un pequeño sector de las relaciones humanas, el del falso testimonio, e incluso solo cuando está dirigido contra su prójimo. La costumbre de mentirse a sí mismo está desarrollada desde la infancia y es preciso luchar contra ella con todos los medios disponibles. Una de sus variantes se encuentra muy difundida, por aparecer a primera vista como una actitud positiva, que se adapta a no importa qué caso, tanto en el lenguaje hablado como en el escrito, en una conversación mundana o en una tesis de doctorado. Esta actitud se traduce por la expresión, sí, pero. Su uso, en sí, no implica nada nocivo. Por el contrario, es útil y hasta indispensable en las discusiones y controversias y debates donde se hace tanto uso de ella. Ahora bien, aplicada a sí mismo con el objeto de suavizar un choque o de recuperar la paz interior luego de una transgresión, o para excusar sus acciones o sus defectos, esa locución se cristaliza en nosotros para crear con el tiempo un verdadero mecanismo autotranquilizador. Cabe observar que sus efectos no tienen ninguna comparación con los de la sangre fría, la presencia de espíritu, u otros destellos de la conciencia. Por el contrario, se trata de un verdadero mecanismo de anestesia mental, basado en una mentira refinada y disfrazada, que va sembrando en el hombre la hipocresía frente a sí mismo. Este autotranquilizador, como los demás topes mentales, debe ser destruido. Volvamos al estudio del yo de la personalidad. Se ha establecido que ese yo, en el estado en que se encuentra, es arena movediza. La imagen de la arena, así como la de la legión usada en el Evangelio, están muy próximas a la realidad, porque lo que tomamos por nuestro yo, es de hecho la yuxtaposición de un número considerable de pequeños yoes. En la personalidad, cada pequeño yo, o grupo de pequeños yoes, entra en escena según las circunstancias. Existen múltiples combinaciones entre esos yoes, pero su número es limitado, puede ser calculado. Hemos visto que, según la tradición, el hombre posee 3 centros psíquicos, cada uno dividido en 6 sectores, lo que lleva a 18 el número de órganos de la conciencia de la personalidad. Cada pequeño yo es nada más que una fracción de la conciencia de esta personalidad, del conjunto del yo psíquico, fracción que momentáneamente se afirma como totalidad de ese yo. Aplicando el cálculo algebraico a las posibles combinaciones que resultan de la existencia de 3 centros y de 18 sectores, encontramos que el número de esas combinaciones se eleva a 987. La conciencia fraccionaria traduce el deficiente estado en que se encuentra la personalidad. Por el momento diremos que esta conciencia fraccionaria surge en el hombre como corolario de las diversas posibles combinaciones, de los sectores que participan, cada momento, en la recepción de las impresiones y en la expresión de los deseos, los sentimientos y las opiniones. Los sectores se agrupan por lo general de A3 o de A2. Es bastante raro que un solo sector participe de un estado psíquico. Hasta tanto se haya soldado la limadura, las 987 combinaciones de los centros, y sus sectores dan nacimiento a igual número de tomas de conciencia parciales de la personalidad, que se afirman como el yo en su totalidad, yo que en ese momento ellas creen expresar. Las combinaciones que se hacen y deshacen en nosotros sin cesar, a partir de esos pequeños yoes, tejen nuestra vida y sus resultados son nocivos. Como la limadura en el vaso, la vida se modifica sin cesar, anárquicamente, al azar de los acontecimientos, sin intervención de un plan preestablecido para alcanzar una meta premeditada. Esto hace pensar en el fenómeno de interferencia de ondas, representable gráficamente por un entrecruzamiento de sinusoides. Este fenómeno tiene como resultado un agotamiento que conduce al hombre a la muerte. Más adelante se verá el problema bajo otro aspecto que explicará mejor las causas de envejecimiento y la muerte. Desde el punto de vista esotérico, la muerte es una falla. El frotamiento de la limadura que se produce en la vida corriente
no es lo suficientemente intenso como para hacer brotar un fuego interior susceptible de transfigurar todo el ser, lo cual le permitiría vencer a la muerte. Pero es ampliamente suficiente para agotar por completo la reserva de las fuerzas vitales y acarrear la muerte. A este caso, entre otros, se aplican las palabras de Apocalipsis: yo sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero como eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y porque no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo comprar de mí el oro probado por el fuego, a fin que seas rico, y vestiduras blancas, a fin de que estés vestido y la vergüenza de tu desnudez no aparezca, y un colirio para limpiar tus ojos, para que veas. Capítulo 5. En la formación y el desarrollo de los tres centros psíquicos de la personalidad no hay sincronización. El centro motor ya se encuentra desarrollado en el recién nacido. Su parte positiva instintiva se forma y crece en el seno materno desde la concepción, y durante toda la preñez, de modo tal que en el momento del nacimiento, funciona ya al ritmo normal. De ahí en más no sufrirá modificaciones cualitativas. Por el contrario, la parte negativa motriz del centro se encuentra mucho menos desarrollada. Se puede decir que, si la parte instintiva del recién nacido funciona al 75% de su rendimiento normal, apenas el 25% corresponde a la parte motora, afectada casi totalmente a los movimientos interiores del cuerpo. Durante todo el crecimiento antes y después de la pubertad, esta parte del centro motor sufre un desarrollo no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Todo el hacer del yo físico, desde la toma del pecho por el infante hasta los más complejos movimientos, exige en cada caso un cierto desarrollo complementario de carácter cualitativo, desarrollo este que dura toda la vida. El centro emotivo se caracteriza en el recién nacido por su pureza. En tanto el niño no aprende a mentir, conserva la maravillosa facultad, propia de este centro, de discernir espontáneamente y sobre una amplia gama, lo verdadero de lo falso. Con el tiempo, la educación y todo lo que se inculca al niño, ese centro se descompone y esa facultad se pierde, para ser reencontrada solo mucho más tarde a través del trabajo esotérico, ejercicios especiales y esfuerzos sostenidos. Normalmente el centro emotivo está lejos de encontrarse en el recién nacido tan desarrollado, como el centro motor, y en general, durante la vida del hombre 1, 2, 3 o exterior no sufre un desarrollo comparable al de los otros dos centros. Mientras la instrucción es el centro de las preocupaciones de las familias y de los poderes públicos, el desarrollo emotivo del niño está casi totalmente librado al azar. En la civilización contemporánea esto lleva a un extraordinario empobrecimiento de la vida afectiva. Ya en el siglo XVII, el abate Prevost señalaba: pocas personas conocen la fuerza de los especiales movimientos del corazón. El común de los hombres no es sensible más que a 5 o 6 pasiones, en el círculo de las cuales pasa su vida, y a ellas se reducen todas sus imaginaciones. Quítenles el amor y el odio, el placer y el dolor, la esperanza y la tristeza, no sienten nada más. Y agrega: pero las personas de carácter más noble pueden emocionarse de 1000 diferentes formas. Parece que ellas pudieran recibir ideas y sensaciones que superan las normas ordinarias de la naturaleza. El desarrollo del centro emotivo es el principal objetivo de la cultura esotérica. Como se verá más tarde, solamente por este centro podrá el hombre encontrar la llave que abre la puerta de acceso a la vida superior. El centro intelectual en el recién nacido está en estado embrionario. El intenso desarrollo que sufre se continúa a lo largo de toda la vida y toma a menudo, en nuestra civilización, formas hipertrofiadas. Lo que se llama formación del hombre consiste casi exclusivamente en la formación de su centro intelectual, por medio de la instrucción, la experiencia personal y por el trabajo analítico, constructivo, original o de recopilación. El centro intelectual del niño es una hoja en blanco.
Podemos compararlo con un sistema de discos fonográficos vírgenes. Tal sistema es amplio, ordenado y está munido de un dispositivo, el de las asociaciones, por el cual el disco que llega a su término hace saltar, automáticamente, otro disco cuyo contenido se asocia al primero. Del mismo modo, el disco que gira en el interlocutor puede provocar en nosotros, siempre por asociación, la puesta en marcha de un disco correspondiente. Así es como nace el diálogo y en general, la conversación. Este procedimiento es mecánico. Se lo observa fácilmente en el curso de una conversación entre personas que se conocen poco. Tal plática cae forzosamente al nivel elemental de los intereses más banales, el tiempo, las novedades políticas o locales. Se oyen los discos ponerse en marcha y girar sin interrupción, pasar de una persona a otra mientras los rostros permanecen fijos en una mueca que, en el consenso general, testimonia una actitud amable. El grabado de los discos se lleva a cabo prácticamente hasta el infinito. La discoteca es amplia y el aparato registrador muy sensible. Cuando alguien habla, es posible distinguir con bastante facilidad si están girando los discos, o si habla desde el fondo de sí mismo, en cuyo caso emplea un lenguaje de imágenes, rústico, a veces torpe. En el primer caso, el lenguaje se torna encantador. Es importante hacer estas observaciones sobre sí mismo a fin de constatar estas variaciones del lenguaje. En un momento es yo quien habla. Luego, insensiblemente, no es más yo. Un disco grabado empieza a girar en mí. Cosa curiosa. Una vez puesto en marcha es casi imposible detenerlo mientras no ha agotado su contenido. Hay discos que se conservan cuidadosamente, otros esperan nuevas grabaciones. Una serie especial suele representar la técnica profesional. Cada uno, en la esfera de su actividad, crea una colección de discos inconscientemente, es claro, que utiliza para cubrir las necesidades de su profesión. Pero al lado de esos discos hay otros cuyo contenido carece de sentido y no corresponden ni a necesidades ni a hechos. A esta categoría pertenece, por ejemplo, el estilo anecdótico, esas pequeñas historias espirituales, o que así lo parecen a quien las cuenta. La observación interior permitirá descubrir todo un repertorio compuesto de esa clase de disco. Este descubrimiento ofrece posibilidad de trabajar con miras a dominar la irrupción de esta clase de discos y a tratar de eliminarlos completamente. Para ello es preciso, en primer lugar, aprender a distinguirlos de los discos útiles y provistos de sentido, mediante el análisis de su contenido y por el sabor interior que provoca su puesta en marcha, como también por la entonación característica que adquiere la voz. En segundo lugar, debe tratarse de captar el instante mismo de su aparición, ya que se verá más adelante por qué, en ese preciso instante, es posible hacerse amo de esos discos y suprimir los que son inútiles. La experiencia muestra que el niño se identifica con el yo del cuerpo, bajo cuya obediencia se encuentra la personalidad, todavía muy subdesarrollada en él. Prueba de esto es que, hablando de sí mismo, al evocar su nombre, atributo de la personalidad, lo hace en tercera persona, tal como el adulto identificado con la personalidad, trata al alma en tercera persona. En efecto, aunque menos aparente, la obediencia de la personalidad al yo del cuerpo subsiste con frecuencia en el adulto. Consciente de este dominio, quien se dedica a las prácticas esotéricas intenta someterlo, y suele recurrir para tal fin a peligrosos métodos. Así es como en ciertas técnicas esotéricas ortodoxas, musulmanas, hindúes, se comete el error de recurrir a mortificaciones que sobrepasan los límites del sentido común. Se olvida que el cuerpo es la montura que estamos llamados a cabalgar durante toda nuestra vida, y que es un instrumento insustituible. Ciertamente, debe ser adiestrado, disciplinado y mantenido en su posición de obediencia, pero no es menos cierto que debe ser convenientemente cuidado y atendido. El resultado a procurar en este campo será siempre un estado de disciplina, que no comprometa ni el vigor ni la salud. El instrumento que emite sonidos discordantes hay que afinarlo, y no hacer cesar la cacofonía cortando las cuerdas.
La formación del carácter se efectúa paralelamente al crecimiento y al desarrollo de los centros psíquicos del hombre. Hemos visto que la personalidad está constituida por pequeños yoes, cada uno de los cuales se afirma a su turno, por una de las combinaciones posibles de los centros y sus sectores. Estos pequeños yoes forman la limadura que, en ciertas condiciones, frotamiento y fuego, es susceptible de una transformación radical, por aquello que hemos llamado la soldadura. En ese momento el carácter del hombre puede considerarse efectivamente formado. Recién entonces se adquieren las cualidades ideales: firmeza en el hombre, dulzura en la mujer. No ya momentáneamente, hasta la próxima tormenta, sino en forma permanente, matizada siempre por la naturaleza de cada persona. En tanto la soldadura no sea total, lo que llamamos el carácter puede ser comparado a una tienda armada sobre la arena de una playa, expuesta a los vientos y a las tempestades. Ese carácter representa, en realidad, el agrupamiento de un cierto número de pequeños yoes, constituido en función de factores tales como predisposiciones innatas, educación, instrucción, atracciones personales en todos los planos de la conciencia, especialmente en la subconsciencia, por último, asociaciones fortuitas. Tales agrupamientos se constituyen sobre bases muy variables. El grado de firmeza de los lazos que unen a los pequeños yoes pueden originar una frágil federación, o por el contrario, constituir una soldadura parcial. Esta soldadura puede producirse de diversas formas: bajo forma de corteza, anular o lateral, o bajo forma de grumos. En el primer caso, el carácter acusa una cierta constancia, más bien superficial, de forma y de apariencia. El caso no es raro entre los anglosajones y los germanos. Esta clase de hombres tiene sus principios, pero es esencialmente pragmática. En el segundo caso, la orientación del carácter es más rígida. El caso es más frecuente entre los grupos humanos surgidos de la romanidad. Con el tiempo se orientó hacia el culto de la lógica formal y a la formación del espíritu cartesiano. El tercer caso no se caracteriza por la formación de un solo agrupamiento de partículas en el seno de los pequeños yoes, sino de dos grupos, que aparecen como grumo en medio de una masa fluida. Tales casos se suelen encontrar entre los eslavos y en el cercano y Medio Oriente. La presencia de dos agrupamientos en lugar de uno hace más frágil al conjunto de la personalidad, sobre todo para la defensa de los intereses personales del individuo. Por el contrario, tal estructura lo hace bilateral, o sea, más objetivo, y en consecuencia, más comprensivo. Cuando hay dos grumos, uno está constituido por pequeños yoes de carácter emotivo, y el otro por pequeños yoes de carácter intelectual. Al producirse un choque interior o exterior, se establece entre ambos una estrecha colaboración, y por un tiempo, forman un bloque. El carácter se torna entonces particularmente firme, capaz de tomar decisiones, o de sostener una lucha heroica. Pero, en las condiciones habituales, el carácter de esos grupos humanos, para quienes el interés, la aventura, o el lucro no constituyen un impulso suficiente para romper el equilibrio entre ambos grumos, y tender a la soldadura general. Debe magnetizarse siempre por algún motivo desinteresado: idea, creencias, doctrina, adoración, confianza, etc. La formación de dos grumos tiene a veces efectos netamente negativos. El hombre se vuelve incapaz de tomar una decisión, porque en cada caso encuentra tantos argumentos en favor de la abstención como de la acción. La literatura rusa ofrece más de un ejemplo de tipos humanos de esta especie, especialmente las novelas de Dostoyevsky. La cristalización simultánea de dos grumos en la masa de los pequeños yoes puede provocar un desdoblamiento de la personalidad. Casos de formación de tres grumos existen también, pero pertenecen a la categoría de casos patológicos, cuyo examen no entra en el cuadro del presente estudio. Solo mencionaremos que la formación de tres o más grumos evoluciona, en general, hacia la disolución completa de la personalidad.